En el siguiente video trataremos el tema referente al proceso civil, para lo cual necesito pueda tener a su disposición su Código Procesal Civil y Mercantil, ya que utilizaremos varios fundamentos legales del mismo, con la finalidad de que usted pueda realizar las anotaciones correspondientes. Como lo menciona el maestro y jurista argentino Hugo Alsina, en su Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, sentado el principio de que no es admitida la defensa propia de un derecho y agotado los medios pacíficos de solución, en todo supuesto de violación al mismo es necesario recurrir a la tutela del Estado, que ha delegado su poder de administrar justicia en los órganos jurisdiccionales establecidos para el efecto. En nuestro caso, órganos jurisdiccionales con competencia en materia civil. Es de vital importancia el tratar el tema del proceso, pues debemos partir desde la génesis de la creación del mismo, del origen, su definición y objeto, para luego adentrarnos en el estudio de las etapas de cada uno de los procesos que aparecen en nuestro ordenamiento jurídico. Así que el presente video está destinado a estudiar o a exponer los temas referentes al proceso civil, a las etapas procesales, así como las diferentes clases de proceso que aparecen en nuestro Decreto Ley 107. Existen diferentes definiciones de lo que es un proceso civil. Hay juristas de talla internacional, como Niceto Alcalá Zamora y Castillo, como Eduardo J. Couture, el uruguayo, como Hugo Alsina, el argentino, Jaime Wasp, el español, Francesco Carneluti, el italiano, Giuseppe Chovenda, Alvarado Belloso, y podríamos citar varios autores de derecho procesal. Y en nuestro país, pues tenemos a nuestros juristas como lo son Mario Aguirre Godoy, Mauro Chacón Corado, Montero Aroca, en su texto de derecho procesal, en coautoría de Mauro Chacón Corado. Tenemos al maestro Nájera Farfán, y cada uno de ellos pues ha dado definiciones diferentes a lo que es el proceso, pero tenemos un común denominador de lo que es un proceso. Podríamos definir entonces que el proceso es aquella concatenación. Una concatenación es una vinculación, es una cadena, una concatenación lógica, coherente, que de conformidad con la ley procesal establece cada una de las facetas o etapas que se utilizan para dirimir los litigios surgido entre particulares dentro del derecho material, o sea, el derecho civil. O podríamos indicar también que el proceso es aquel conjunto de etapas ordenadas, coherentes, que utiliza el Estado para resolver los litigios
de conformidad con la ley y la justicia. De esta definición, entonces, nos damos cuenta que el proceso nos sirve como un instrumento para que el Estado pueda resolver los litigios en materia procesal civil. Por supuesto, los procesos civiles son ese vehículo procesal que utiliza el Estado de Guatemala para resolver los litigios conforme a la racionalidad y a las leyes. El objeto entonces del proceso yace de la misma definición, como lo es el dirimir las controversias que surjan entre las personas. Debemos recordar que el ámbito procesal solo se origina desde el momento que las personas dejan de cumplir sus obligaciones de forma voluntaria. Algunos autores de derecho procesal han mencionado que los procesos deben ser de última ratio, o sea, se debe agotar antes la etapa de conciliación. Recuerde que si todas las personas cumplieran con las obligaciones a las que estuvieran sujetos, pues obviamente no existiría el derecho procesal o el derecho procesal civil y mucho menos el proceso. Entonces, en síntesis, el objeto del proceso civil es para dirimir, para resolver las controversias que se originan por el incumplimiento de las obligaciones establecidas. Por supuesto, como lo mencionamos con antelación, los procesos tienen diferentes etapas, específicamente el proceso civil. Para materia de nuestro curso, pues únicamente veremos proceso de conocimiento, como lo es el juicio ordinario. Y cada una de estas etapas debe cumplirse de la forma que establece la ley. Por ende, en cada una de ellas, por imperativo legal, las partes o sujetos procesales deben plantear sus requerimientos de conformidad con los requisitos establecidos en la norma jurídica. Todo, pero absolutamente todo en el ámbito procesal civil se ciñe a lo indicado en la norma legal. Si usted como litigante no utiliza de forma correcta las normas del derecho civil, pues no podrá desenvolver de forma correcta la actividad procesal. Claro, este tema de las etapas del proceso civil lo veremos más adelante de forma detallada, pero quiero comentarle de forma general que el proceso civil tipo o el proceso civil modelo es el juicio ordinario establecido en el artículo 96 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Dentro de ese juicio ordinario, pues se aborda el tema de la demanda, los requisitos de la demanda, como lo son el artículo 61, 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, el emplazamiento como aquel llamado o aquella convocatoria que el juzgador realiza a la parte contraria para que pueda ejercer su derecho de defensa. Por supuesto, este emplazamiento es un número de días que el juzgador le otorga al demandado para defenderse y depende el proceso, así será ese plazo que se le confiera. Si estamos hablando de un juicio ordinario, son 9 días de emplazamiento. Si hablamos de un juicio sumario, son
son 3 días. Si hablamos de un juicio oral, estamos indicando que entre la demanda y la primera audiencia, de conformidad con el artículo 202, debe mediar por lo menos 3 días, ¿verdad? Solo dándonos un plazo mínimo, pero no un máximo. Entonces, ese emplazamiento le sirve al demandado para hacer valer su derecho de defensa establecido en nuestra Constitución Política de la República y, por supuesto, dentro de ese plazo puede ejercer cualquiera de las actitudes establecidas en la ley o simplemente ser renuente u omiso a ese emplazamiento. Cuando le hablo de actitudes, estamos refiriendo específicamente a la contestación de demanda en sentido negativo, a la, las excepciones perentorias, excepciones previas, el allanamiento, la reconvención o contrademanda, o en caso de omisión, la rebeldía. Temas que serán desarrollados y explicados con amplitud al momento de tratar este tema de forma directa. Todo proceso civil pues tiene una etapa de pruebas. En este curso, como le he comentado, abordaremos única y exclusivamente al juicio ordinario. Ya tendrá usted el siguiente, que es Derecho Procesal Civil y Mercantil 2, donde estudiarán los juicios orales, sumarios, ejecutivos, pero es materia del próximo semestre. Pero debo indicarle que todo proceso necesita pruebas. La etapa probatoria está establecida en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, específicamente en el artículo 123, y nos establece que existirá la etapa de pruebas cuando existieren hechos controvertidos. Un hecho controvertido se refiere a cuando una persona indica sí y la otra no, o sea, hay contravención de intereses. La etapa probatoria, pues, podemos utilizar todos los medios de prueba establecidos en el artículo 128 del mismo cuerpo procesal. De igual manera, en su momento explicaré de forma detallada cómo es que se utilizan, se ofrecen, se proponen, se diligencian y se valoran cada uno de los medios de prueba. Otra etapa que aparece es la etapa de vista. En esta etapa de vista, básicamente en la doctrina se le llama como una etapa de conclusión, donde cada parte procesal hace valer sus argumentos a través de alegatos que pueden ser de forma oral o escrita de conformidad con lo que establece nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, específicamente en el artículo 196. Debo indicarle que hay algunos procesos que por su naturaleza y por la especialidad de cada uno no se verifica esta etapa de vista, como lo es el juicio oral, por ejemplo. En el juicio oral no existe etapa de vista. En cuanto a los procesos de conocimiento, existe la etapa de vista en el juicio ordinario y en el juicio sumario. No hay etapa de vista en los juicios orales, que refiere el artículo 199 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Y note esta lógica procesal. Al inicio, el juzgador tiene el planteamiento de la demanda y dentro de la misma inmerso o inmersa la pretensión de la parte actora. O sea, la posición jurídica de la parte actora está contenida en la demanda, los medios de prueba ofrecidos en la demanda. Luego le dará al demandado el plazo necesario para ejercer su derecho de defensa. Imaginémonos que utilice la contestación de demanda en sentido negativo y las excepciones perentorias. Entonces ya tiene el juzgador las dos posturas, una postura de la actora que afirma y la postura del demandado que niega. En consecuencia, llega a la siguiente etapa en la que se deben diligenciar cada uno de esos medios de prueba. Si hay testigos, se escuchará a los testigos; si hay reconocimientos judiciales, se practicará; si hay dictamen de expertos, si hay peritos, si hay medios científicos, todo se diligenciará en esta etapa.
Y es que es de forma lógica, no podemos variar estas etapas procesales ya que cada una de ellas está taxativamente enunciada en nuestra legislación. Y posteriormente, ya sabemos, entonces están las dos posturas, están las pruebas que fueron diligenciadas, entonces llegamos a la etapa de la vista. Cada una de las partes se hará una síntesis, un resumen. Por supuesto, existen varias técnicas para poder realizar los alegatos de vista para poder indicarle al juzgador qué se demostró y qué no demostró la parte contraria dentro de la etapa probatoria, para que una vez se tenga la etapa de vista, viene la sentencia. La sentencia, esta resolución judicial de conformidad con la ley del organismo judicial, artículo 141, inciso C, obviamente con los requisitos del artículo 147 de ese mismo cuerpo legal, para que el juez, con base a los sistemas de valoración de la prueba, que también los estudiaremos en su momento, irá estableciendo a qué medios de prueba le otorga valor probatorio y a cuáles no. Claro, todo lo va a realizar con base a la concatenación y a la exposición lógica que se ha dado en las etapas anteriores. El juez dictará una sentencia en la que declarará con lugar la demanda o sin lugar la demanda. Por supuesto, aquella parte que se considere afectada de la sentencia, pues tendrá el derecho de impugnar la sentencia. Existen diferentes medios de impugnación, pero uno de los más utilizados es el recurso de apelación contenido en el artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí aparece la apelación. Entonces, en términos bastante sencillos, estas son las etapas del proceso civil. Por supuesto, no basta solo saber definiciones, sino para fines de nuestro estudio, usted debe aprender a litigar dentro de cada etapa procesal y hacer un litigio apegado a derecho y con base al conocimiento jurídico que usted ha adquirido a través de su estudio en ciencia procesal. El arte verdadero para litigar en materia procesal civil es saber moverse, saber actuar dentro de cada una de estas etapas procesales. Y como le indico, depende de la naturaleza del proceso, si es un juicio ordinario, si es un juicio oral o sumario, pues hay normas específicas que se refieren a cada una de estas etapas. Y existen clases de procesos. La doctrina tiene diferentes clasificaciones de los procesos, pero para mejor comprensión vamos a clasificar los procesos de acuerdo a nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Encontramos entonces las siguientes clases de procesos, como lo son los procesos de conocimiento, procesos ejecutivos, procesos especiales. Si se da cuenta, lo tenemos con otro color de letra, un asterisco. ¿Y por qué lo tenemos resaltado? La respuesta yace en que, según la doctrina, estos procesos o estos procedimientos establecidos dentro de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil no pueden ser tomados como procesos tales, pues no existe una parte contraria a quien demandar, sino son, por ejemplo, diligencias, la jurisdicción voluntaria, como el cambio de nombre, los divorcios voluntarios, o sea, no hay litis, no hay litigio, así como el proceso sucesorio, tampoco hay litigio dentro del mismo, no hay parte contraria, no hay demandados. Entonces, a raíz de eso es que, según la doctrina nacional, no clasifica dentro de los procesos a estos establecidos en nuestro Código Procesal Civil, pero no obstante los mencionamos. Pero ya sabe usted que de forma general
Las clases de procesos son de conocimiento, ejecutivos y procesos cautelares. A continuación le daré una breve explicación de cada uno de estos. Y comenzamos con los procesos de conocimiento. Cuando hablamos de procesos de conocimiento es porque es necesario demostrarle al juzgador la existencia de un derecho. O sea, no existe un derecho preconstituido, sino es necesario demostrarle al juzgador que sí le asiste el derecho a la parte demandada, a la parte actora, perdón. Entonces, dentro de los procesos de conocimiento encontramos los procesos constitutivos, que estos básicamente lo que buscan es obtener una creación, modificación o extinción de una situación jurídica. Están los procesos declarativos, que lo que estos buscan es la fijación de una situación jurídica. Y los procesos de condena, que son aquellos en los que el sujeto pasivo se establece que debe cumplir una prestación en la sentencia que se le denomina condena. Podría ser, por ejemplo, un proceso de conocimiento de condena o un juicio de daños y perjuicios para lograr un juicio ordinario de daños y perjuicios para lograr que al final de la sentencia se le condene literalmente al demandado a pagar aquellos daños y perjuicios de conformidad con la ley. ¿Cuáles son entonces esos procesos de conocimiento establecidos en nuestra ley procesal? Tenemos al juicio ordinario, el proceso ordinario establecido en el artículo 96 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, el juicio oral establecido en el artículo 199 de nuestra misma ley procesal y el juicio sumario, como lo indica el artículo 229 del mismo código. Entonces, estos son los procesos de conocimiento. Si yo le preguntaré a usted cuáles son las clases de procesos de conocimiento, pues usted me indicará que existen procesos constitutivos, declarativos y de condena. Si por el contrario le indico cuáles son los procesos de conocimiento establecidos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, la respuesta será ordinario, oral y sumario. El fundamento legal de lo que le estoy explicando está en el libro segundo del Decreto Ley 107. Encontramos también los procesos de ejecución. Cuando hablamos de procesos de ejecución es porque ya existe un derecho preconstituido. Imagínese usted entonces que ya existe una sentencia de juicio ordinario de daños y perjuicios donde se fijó una cantidad que debe pagar la parte demandada. Imagínese que sea una cantidad de 50,000 quetzales. Ya tenemos la sentencia y en la sentencia aparece que se debe pagar esa cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa si no paga? Ya tenemos la sentencia de conocimiento, pero ¿y si no paga? Entonces, utilizamos nosotros los procesos de ejecución. Tenemos los procesos siguientes: ejecutivo vía de apremio, el juicio ejecutivo. Cuando hablamos de juicio ejecutivo vía de apremio me refiero a que la parte actora tiene en sus manos cualquiera de los títulos ejecutivos contenidos en el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si él tiene en su poder cualquiera de esos títulos, entonces debe iniciar un ejecutivo vía de apremio. Por el contrario, si tiene alguno de los títulos
enunciados en el artículo 327, pues entonces seguirá un juicio ejecutivo. Pero si la obligación contenida ya sea en una sentencia o en un contrato, se refiere a la obligación de dare, facere o non facere, o lo que es la obligación de dar, hacer, no hacer, o inclusive la obligación de escriturar, entonces deberá seguir un juicio ejecutivo especial, como lo indica desde el artículo 336 hasta el 339 de nuestro decreto ley 107. Y por su parte también están las ejecuciones de sentencias. Existe en nuestra legislación la ejecución de sentencias a partir desde el artículo 340 hasta el 346. Y nos indica que hay ejecución de sentencias nacionales, o sea, aquellas resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales de nuestro país. Pero si existiera una sentencia que debe surtir efectos en Guatemala, pero que fue dictada por un tribunal extranjero, entonces utilizaremos el trámite de la ejecución de sentencias extranjeras. Claro, cada uno de estos procesos debe cumplir con los requisitos de ley. Pero si estamos ante una ejecución colectiva, o sea, nos estamos refiriendo a los concursos voluntarios de acreedores, hablamos del tema de la quiebra. Entonces tendríamos que verificar a partir del artículo 347 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil hasta el artículo 400 del mismo cuerpo legal. Claro, no es materia de este curso explicarle a usted detalladamente cuál es el procedimiento de cada uno de estos procesos de ejecución, porque la materia es del siguiente curso, de su Derecho Procesal Civil y Mercantil 2. Ahí le explicarán a usted qué es un juicio ejecutivo, cómo se tramita y toda esa dinámica se utilizará. Pero mi función es explicarle a usted que los procesos de ejecución son los establecidos acá. Depende, y recuerde, depende de la naturaleza de la obligación, depende de la naturaleza del título ejecutivo que se tenga para utilizar cualquiera de ellos y hacer valer lo establecido, ya sea en una sentencia de proceso de conocimiento o cualquier otro documento de índole legal. Fundamento legal de los procesos de ejecución del libro tercero, Decreto Ley 107. Y como le comentaba con antelación, los procesos especiales que según la doctrina no pueden ser tomados como una clasificación de procesos, porque para la existencia de un proceso se necesita que existan partes contrarias, que exista litigio, que exista confrontación, que exista esa controversia entre partes contrarias, pero nuestro Código Procesal Civil y Mercantil tiene regulado, según el libro cuarto, lo referente a los procesos especiales. Si usted lee su Código Procesal Civil y Mercantil a partir del artículo 401, encontrará que indica libro cuarto, procesos especiales, y nos menciona jurisdicción voluntaria y nos indica varios trámites que se realizan en jurisdicción voluntaria. Claro, no es materia de mi curso el explicarle a usted el trámite de cada uno de esos procesos especiales. Entonces tenemos la jurisdicción voluntaria y encontramos lo referente al proceso sucesorio en el título 2 del libro cuarto. Ahí tenemos procesos sucesorios. Recordará usted que existen los procesos sucesorios testamentarios y los procesos sucesorios intestados.
Claro, eso es materia de otros cursos donde a usted le explicarán en qué consiste cada uno de ellos. Pero, en términos sencillos, los procesos sucesorios son aquellos que se siguen para poder decidir sobre los bienes, derechos, acciones y obligaciones que una persona dejó a su muerte. Para eso sirven los procesos sucesorios, proceso sucesorio testamentario o proceso sucesorio intestado. Esos son los procesos especiales, pero como le indico, según la doctrina, no son clasificados como tales por la naturaleza, que no existe parte contraria. Fundamento legal, libro cuarto, decreto ley 107. Y nos centramos en la última clasificación de los procesos, que son conocidos como procesos cautelares. En la doctrina, pues estos reciben diferentes nombres, son conocidos como procesos tertium genius, o sea, de tercer género, o son conocidos como procesos sui generis, o sea, procesos de género especial. Y es que la naturaleza de estos procesos tiende a garantizar las resultas del proceso, ¿sí? O sea, nos lleva a aplicar el principio de eventualidad, que nos establece estar preparados para lo que se pueda gestar durante la tramitación del proceso. Entonces, va a depender del ingenio del abogado litigante para utilizar de forma correcta estos procesos cautelares. Se los mencionaré de forma muy, muy genérica porque estos procesos cautelares usted lo estudia en su Derecho Procesal Civil 2, pero que mejor que ya tenga usted un estallido de conocimiento de cuáles son esos procesos cautelares. Los procesos cautelares están inmersos dentro del libro quinto de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, y encontramos en primer lugar la seguridad de las personas, como lo establece el artículo 516, Código Procesal Civil y Mercantil, y luego nos centramos a las medidas de garantía. Estas medidas de garantía pueden llamarse de forma genérica como providencias cautelares, como una forma de providencias cautelares o medidas cautelares. ¿Y cuáles son las medidas de garantía? Las medidas de garantía son aquellas utilizadas para garantizar las resultas del proceso. ¿Y cuáles son? Pues necesito que usted tenga a su mano el Código Procesal Civil y Mercantil y conforme vaya explicando, usted numera cada una de esas medidas de garantía. Entonces nos vamos al artículo 523 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos menciona el arraigo. Entonces, donde indica arraigo en el artículo 523, usted le colocará el número 1, porque es la primera medida de garantía. No está de más indicarle que actualmente nosotros contamos con una ley de arraigo, que es el decreto 1571 del Congreso de la República, donde establece qué requisitos se deben cumplir para solicitar el arraigo. Anteriormente, el arraigo se anotaba o se inscribía en la Dirección General de Migración, pero con la creación del Código de Migración, hoy día los arraigos se anotan o se inscriben en el Instituto Guatemalteco de Migración. Un arraigo se utiliza para que una persona no pueda salir del país o el lugar, municipio, departamento donde el juez lo establezca. Su objetivo es sujetar a la persona al lugar donde se lleve a cabo el proceso. Los arraigos, por su naturaleza, tienen vigencia de 1 año, ¿sí? Una vez pasado el año, si no se solicita una prórroga del mismo, pues es necesario solicitar la cancelación de tal anotación en el Instituto Guatemalteco de Migración. Muy bien, vamos a la siguiente medida de garantía.
Vaya al artículo 526 y escríbale número 2. Esa es la segunda medida de garantía que se llama anotación de demanda. La anotación de demanda, como lo establece nuestro artículo 526, se utiliza cuando se pretenda la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles. Entonces estamos hablando que si el litigio versa sobre un bien inmueble que está inscrito en el registro general de la propiedad o en el segundo registro de la propiedad, pues es necesario que el abogado solicite como medida precautoria la anotación de demanda. Eso implica que el bien que está anotado en el registro tiene un litigio para que cualquier persona que quiera comprarlo, pues al momento de hacer la verificación determinará que sí existe un litigio sobre ese inmueble. Luego nos vamos al artículo 527, le agrega número 3, la siguiente medida de garantía se llama embargo, ¿sí? Se llama embargo. Usted debe saber que existe embargo de bienes inmuebles, embargo de bienes muebles, embargo de salarios, embargo de sueldos, embargo de cuentas bancarias, entre otros, ¿sí? Y claro, hay que saber cómo solicitar estas medidas de embargo. Ya llegará el momento en el que a usted se le explique en cursos posteriores cómo se realiza la tramitación de estas medidas de garantía. 528 le agrega número 4, que es el secuestro. El secuestro en la doctrina es considerado como ese desapoderamiento que se da de un objeto a la persona del demandado. Puede existir secuestro de bienes muebles. Bienes muebles. 528. El secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor para entregarla en depósito a un particular o a institución legalmente reconocida. Número 5. Intervención. Artículo 529, le escribirá intervención, ahí le escribirá el número 5. Esta medida de garantía recae sobre establecimientos, propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola. Podrá decretarse la intervención de negocios. Esta medida de garantía básicamente se utiliza cuando la persona demandada no cuente con bienes muebles, bienes inmuebles o derechos sobre los que se pueda practicar un embargo, un secuestro, entonces, pero sí tiene un negocio, entonces lo ideal es pedir una intervención. Y recuerde que de conformidad con el código de comercio, la empresa mercantil es conocida como es refutada como, o es considerada como bien mueble. Número 6. Providencias de urgencia. Artículo 530. Si bien es cierto, le he mencionado seis medidas de garantía, pero si usted analiza el artículo 530, pues este mismo le abre a usted la posibilidad de utilizar cualquier otro medio de garantía de conformidad con la necesidad que se tenga. Leamos. Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores, o sea, los numerales que escribimos, y otras disposiciones de este código sobre medidas cautelares, quienes tengan fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en este código, se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, y lo que usted subrayará es lo siguiente: puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que, según las circunstancias, parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión de fondo. Entonces, acá es una puerta abierta para poder solicitar
cualquier otro tipo de medida de garantía, aunque no esté taxativamente regulada. Entonces, la puerta que utilizamos es artículo 530. Va a depender entonces del proceso que se esté tramitando, va a depender de ese derecho amenazado o un perjuicio inminente, y así como el ingenio del abogado para poder solicitar una medida de urgencia. Lo anterior lo encontramos regulado en el libro quinto del Decreto Ley 107. Entonces, de ahí que hemos explicado de forma general lo referente a lo que es el proceso, sus etapas y la clasificación de los procesos de acuerdo a nuestra legislación. Claro, lo que le estoy explicando es únicamente una cápsula de lo que usted debe conocer. Es necesario que usted se aplique, lea sus textos, lea sus normas jurídicas para poder comprender con amplitud. Es que el conocimiento es infinito, jamás será suficiente. Es necesario que usted tenga la dedicación necesaria para poder comprender cada una de estas instituciones. No basta, como siempre lo he dicho, no basta solo definir cada institución, cada etapa, cada instituto, cada figura jurídica, sino mejor aún saber utilizarlas en el campo del litigio. Hasta acá nuestro video. Ha sido un verdadero gusto. Hasta luego.